Bien, vamos a escuchar palabra de Dios y tenemos al hermano José Ramírez que nos va a traer palabra de Dios en esta mañana. Amén. Gracias, pastor, paz de Cristo, pueblo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes están contentos, hermanos? Amén. Verdaderamente contentos. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno, amén. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Damos gracias a Dios nuevamente por cada uno de ustedes, los que estamos aquí nuevamente, Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, te doy gracias porque te ha placido, Señor Jesús, nuevamente que estemos aquí, Señor. En medio de cualquier circunstancia, Señor, ayúdanos a tener siempre la confianza en ti, Dios. Siempre, Señor, enfocarnos en qué es lo que yo debo de hacer para agradarte y estar, aleluya, en tu santa voluntad. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que bendigas, Señor, cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por esta enorme oportunidad, Señor, que tú me das de presentar nuevamente tu palabra, Señor. Ayúdame, Dios mío, a expresar lo que tú tienes para tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, y un aplauso al Señor. Así como están de pie, hermanos, vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer algunos versículos de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Les voy a invitar, hermanos, que abran sus Biblias, por favor, en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos quiero entrar a este libro porque es un libro como igual que todos los libros de la palabra de Dios, realmente que necesitamos ver principalmente en estos tiempos. Amén. Y voy a enfocarme primeramente en el capítulo 3, un capítulo muy conocido, donde habla acerca de un milagro, paz de Cristo. Pero antes de leer ese capítulo, quiero que veamos primeramente el versículo 36 de el capítulo 13 de los Hechos, donde dice de la siguiente manera, capítulo 13 y versículo 36, paz de Cristo. Amén. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Un amén, dos aménes. Amén. 36 del capítulo 13 del libro de los Hechos, y después vamos a regresar al capítulo 3 de los libros de los Hechos, del libro de los Hechos. Dice así el versículo 36: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Nuevamente, a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Diga conmigo: yo voy a servir a mi generación. Aleluya. Y después, en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera:
Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él se estuvo atento, esperando a recibir de ellos algo. 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El capítulo 3, hermanos, del 1 al 11, habla de cuando Pedro y Juan subían al templo a orar. Y en el mismo capítulo, el versículo 11 hasta el 26, nos narra esta anécdota, esta verdad de este libro de los Hechos, las de Cristo. Y voy a hablar de todo el capítulo, hermanos, pero siempre con el mismo mensaje, siempre con la misma meta de decir: yo voy a servir a mi generación. Yo voy a servir a mi generación. Diga conmigo: yo voy a servir a mi generación. Amén. Y con un fuerte amén podemos sentarnos, hermanos. Aleluya. Hermanos, hemos visto como el pastor empezó la serie del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, le quiero dar un poquito de más énfasis de lo que el libro de los Hechos es. El libro de los Hechos, hermanos, como la clave de todo esto está en el versículo número 1 y el capítulo número 1. El libro de los Hechos dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El libro de los Hechos era lo que Jesús le había encomendado a sus apóstoles que hablaran. El primer tratado dice, oh Teófilo, se trataba del libro el Evangelio, como es Marcos, Mateo, Lucas y Juan. En el primer tratado, el que se cree que escribió el libro de los Hechos fue el mismo apóstol Lucas. Y en este libro de los Hechos es como su título lo menciona todo: los Hechos de los Apóstoles. Y el pastor nos decía, ¿verdad?, que en el primer y segundo capítulo habla del derramamiento del Espíritu Santo, habla del nacimiento de la iglesia, y habla como Pedro, aquel hombre que había negado a Jesús cuando iba a ser crucificado. En el segundo capítulo se para y dice que se arrepientan, porque los judíos estaban diciendo con pujidos de corazón: ¿qué haremos? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué haremos? Y Pedro introduce la llave que Dios ya le había dado anteriormente, donde dijo que sobre esta piedra Pedro iba a edificar su iglesia. Y todos sabemos el capítulo 2 y versículo 38, donde les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. En el segundo capítulo, Pedro, ¿verdad?, se para y empieza a vociferar lo que Dios le había mandado, lo que Dios había hecho para que él pudiera hacerlo en ese momento. Paz de Cristo. Amén, amén. Gloria a Dios. En el versículo que acabamos de leer, en el primero del capítulo 3, dice que había un hombre lisiado de nacimiento. Y nosotros hemos escuchado muchas veces que va Pedro y Juan a la hora tercera, a la hora de la oración, novena, a la hora de la oración, y le dice: ¿sabes qué? No tengo oro ni plata. Gloria a Dios. Pero le dice: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Aleluya. Sabemos, ¿verdad?, que Pedro se había levantado en el capítulo 2 y había dicho, ¿verdad?, que era necesario para que la gente creyera al Evangelio, que creyera y que se arrepintiera. Pero en el capítulo 3 está hablando Pedro del primer milagro, aleluya, de lo que debería ser la iglesia. Porque decía que había tantas señales y tantas maravillas que toda la gente se quedaba asombrada. Y llegó un gran temor, dice la Biblia, porque los que veían esas maravillas estaban atónitos. El libro de los Hechos, hermanos, se escribe, ¿verdad?, con las verdades que Dios quiere que nosotros veamos. La palabra de Dios, la Biblia, se escribió, hermano, hermana, con muchos sacrificios, para que tú y yo ya no caeríamos o ya no cayéramos en el error. Y el error más grande que podemos cometer es de no leer la palabra de Dios. Es un gran error, aleluya, que tú no puedas leerla, que tú no puedas entrar en esa comunión con Dios y decirle: Señor, yo confío en ti a través de cualquier circunstancia, Señor. Déjame servir a la generación por la cual tú me has llamado. Aleluya. Yo he platicado con algunos cristianos, ¿verdad? Y dicen, yo les hago una pregunta bien rápida: ¿crees en Dios? Y me dicen: sí, creo en Dios. La segunda pregunta que hago es: ¿tienes miedo a la muerte? Y todos, o la mayoría, dicen sí. Y yo digo: ¿por qué? Mi pregunta es: ¿tú tienes miedo a la muerte? Porque si nos recordamos, ¿verdad?, el apóstol Pablo dice que el morir ya es ganancia y que para él el vivir es Cristo. Aleluya. Así que vivamos o moramos, dice Pablo, ¿verdad? Aleluya. Para mí el morir es ganancia. Gloria a Dios. Amén. El libro de los Hechos, hermanos, se escribió aproximadamente en el año 62 después de Cristo, y habla de cuando la iglesia iba caminando, iba paso a paso siguiendo las instrucciones de alguien, de aquel hombre, ¿verdad?, que pisó la tierra, pero que era Dios mismo. Dios manifestado en carne se había presentado en este mundo a su pueblo Israel. Iba caminando y le iba diciendo: aleluya, así debemos de adorar y glorificar a Dios en todo momento, en cualquier circunstancia. No importa lo que venga, tenemos que tener la confianza en Dios, porque nuestra generación ha sido llamada para esta generación. Aleluya. Pero este hombre le dice: Pedro, levántate y anda.
levántate y anda. Y la palabra de Dios dice que este hombre se levantó. Se levantó y dice, y al instante se le afirmaron sus pies y sus tobillos, y empezó a caminar con ellos hacia el templo, saltando y glorificando a Dios. Aleluya. Pero muchas de las veces, hermanos, cuando vemos y leemos estos milagros, todavía como que pensamos, pues eso fue allá. Eso está todavía hace 2000 años. Pero la palabra de Dios dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Aleluya. Aleluya. Y ahí empieza el segundo discurso de Pedro. Empieza el segundo discurso de Pedro, porque el primer discurso fue cuando les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. El segundo discurso que Pedro hace, lo hace a través de un milagro para que la iglesia vea y crea que Dios puede levantar, aleluya, aún de los muertos a quien Él, aleluya, quiere. Yo me imagino, hermanos, en ese momento, imagínese usted, póngase en la condición de ese hombre lisiado. Póngase en la condición de ese hombre. Tenía que esperar a que alguien viniera por él y lo trajera hasta las puertas de la iglesia, la llamada La Hermosa, donde sabía él que iba a pasar gente a la oración. Amén. Paz de Cristo. Adiós. Yo he visto gente que está impedida de sus manos y de sus pies, al igual que muchos de ustedes, pero muy pocas veces nos imaginamos cómo le harán simple y sencillamente para vestirse. Este hombre no había podido caminar, dice la palabra de Dios, que desde su nacimiento, y estaba allí porque lo llevaron. Pero él esperaba recibir algo, nada más para pasarla, como quien dice. Pero ese día, oh hermano, era un día especial, porque alguien que se había comprometido con Dios le iba a decir, no tengo plata, no tengo oro, mas lo que yo tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Y se levantó y empezó a glorificar a Dios. ¿Cuántos de aquí saben alabar y glorificar a Dios? ¿Cuántos de aquí saben alabar y glorificar a Dios? ¿Cuántos de aquí saben alabar y glorificar a Dios? Aleluya. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Aleluya. Y no es que los quiera animar, hermanos, para que, como por ejemplo, en los juegos de fútbol hay algo que se llama, que en inglés se llama the cheerleaders. Yo no estoy aquí, hermano, para animarlos y decirle como un cheerleader que alabe a Dios. Usted y su compromiso con Dios debe ser suficiente para alabar y glorificar a Dios. Aleluya, en cualquier circunstancia. Aleluya. No importa, hermana, si usted me cree lo que yo le digo. Si no me cree, está bien. Pero Dios dice en su palabra que entremos por sus puertas con acción de gracia. Aleluya, yo estoy aquí únicamente para recordarle que así debe de ser, porque yo me he hecho la idea de que yo voy a servir a Dios en esta generación, porque para esto fuimos llamados cada uno de nosotros. Aleluya. Dice la palabra de Dios que aquel hombre entró saltando
y que todos los que le conocían dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de ese milagro que estaban presenciando? Aleluya. ¿Se imaginan ustedes ver algo de ese calibre, hermanos? Es decir, si este hombre está lisiado desde que yo lo conozco, y de repente este hombre instantáneamente empieza a saltar y empieza a brincar y empieza a alabar a Dios. Aleluya. Por el magnífico poder de Dios. El libro de los Hechos habla del derramamiento del Espíritu Santo. El libro de los Hechos habla del nacimiento de la iglesia. El libro de los Hechos habla de lo que dejó empezado. Aleluya. El Señor Jesús. Es una continuación. Aleluya. Y como por señales y maravillas Dios hablaba en ese tiempo y sigue hablando en este tiempo a la iglesia comprometida con Dios. Aquel hombre entró y empezó a alabar a Dios y empezó a decir, gloria a Dios, gloria a Dios. Y le preguntaron, pues, ¿qué pasó contigo? Dijo, yo no sé, lo único que sé que ahora ya puedo correr, ahora ya puedo caminar, ahora ya puedo saltar. Aleluya. En un instante se le afirmaron sus pies y sus tobillos. Aleluya. Yo digo que fue como un triple milagro. Y digo que fue como un triple o quizás más. Porque dice la palabra de Dios que al instante. Gloria a Dios. Al instante. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes hemos trabajado y cuando hacemos un movimiento que no estamos acostumbrados, al siguiente día amanecemos adoloridos? Por 40 años estos pies no habían tocado la tierra, se habían afirmado, pero llegó un momento que Dios dijo, a este lo voy a sanar para mi honra y para mi gloria. Aleluya. Por eso yo sigo diciendo, en mi generación yo tengo que hacer todo lo posible por servir a mi generación. El libro de los Hechos habla y narra de la historia del patriarca Abraham y cómo en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. En el capítulo 10 habla de una casa de Cornelio donde había gentiles, donde Dios iba a manifestar su gloria y los iba a llenar, aleluya, del Espíritu Santo. Todavía no terminaba Pedro cuando el Espíritu Santo ya estaba cayendo sobre cada uno de los que estaban ahí. Yo me puedo imaginar ¿qué tomará? ¿Cómo podrá ser eso posible? Que cuando la palabra de Dios llega y se derrama el Espíritu Santo instantáneamente. Aleluya. Aleluya. Si queremos experimentar eso, lo único que tenemos que hacer es pedirle a Dios que se manifieste su gloria y le dejemos hacer a Dios lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas. Aleluya. Pero fíjese algo que hace Pedro y Juan. Inmediatamente que estos hombres se quedan atónitos, viendo cómo este hombre saltaba, viendo cómo este hombre brincaba, viendo cómo este hombre alababa y daba gloria a Dios. Aleluya. Y luego los que estaban ahí dijeron, ¿qué es esto? Pero Pedro y Juan le dijo, hermanos, ¿por qué nos ven a nosotros? Nosotros no hemos hecho nada. El que hace todas las cosas posibles es Dios nuestro Señor. Aleluya. Es Dios únicamente. En la oración
de su gloria. Aleluya. Paz de Cristo, hermano, hermana. Inmediatamente, cuando la gente quería dar crédito a Juan y a Pedro, le dijeron: no, nosotros somos simple y sencillamente unos vasos, y los vasos no le pueden decir a ese alfarero la forma, el tamaño o la dimensión de ese vaso. El que da la forma, el que da toda la honra y el que da la gloria es Dios Cristo. Aleluya. Es el Señor. Por eso yo voy a servir a mi generación, porque para este tiempo ha sido llamado. Aleluya. Hay hermanos, aleluya, que no pueden venir por algunas circunstancias. Y les digo: está bien, no te preocupes. Preocúpate por lo que tú tengas, ¿verdad? En tu intimidad con Dios, en esa cámara secreta donde tú oras. Tú dile al Señor si debes ir a la iglesia o no debes de ir. Pero ¿sabes qué? El Señor no nos puso para juzgar a nadie. El Señor nos puso únicamente para recordarte que siempre, aleluya, Él instituyó la iglesia para la congregación de sus santos. Y si Él no ha venido es porque la iglesia tiene que seguir caminando en la lucha, en la prueba, en la circunstancia. Aleluya. Necesitamos entender eso, hermano. Necesitamos. Por eso mi pregunta es siempre: ¿tienes miedo a la muerte? Y ahí se queda todo. No te preocupes, tú, yo, mañana, pasado o cualquier otro día nos va a tocar nuestro tiempo. La diferencia es en dónde quieres pasar la eternidad. ¿Cómo quieres que tú pasar eso eterno? En la predicación del domingo pasado yo decía que había cosas que todavía el Señor estaban ocultas. Hay muchas cosas ocultas, pero la mayoría de todas esas cosas ya han sido reveladas a través de la palabra de Dios, a través de su palabra. Ya no tenemos que andar diciendo: ¿será esto o será aquello? No, porque escrito está, dice el Señor, escrito está que ni una tilde, ni una coma o ni un punto pasará, mas mi palabra no pasará. Amén. Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Imagínese usted si Pedro hubiera sido, ¿verdad?, de otro pensar, y hubiera dicho: oh, pues por mi oración este hombre caminó. Paz de Cristo. Por lo que yo hago este hombre caminó. Nada de eso, hermano, hermana. Dios sabe escoger sus vasos para su honra únicamente. Dios sabe escoger a cada uno de los que ha escogido, porque sabe que ese vaso es algo útil y ese vaso va a estar haciendo la voluntad de Dios. Y si usted está en este momento aquí, es porque Dios tiene un propósito para su vida. Gloria a Dios. Pero nos cabe a nosotros de decir y de creerlo. Amén. Usted dígale a una persona que tiene un mal hábito, como el de tomar, fumar o hacer drogas, dígale: tú puedes cambiar. Y si esa persona no quiere cambiar, lo que le va a decir es que esto y lo otro y lo otro y lo otro. Pero nunca le va a decir, ni nunca va a reconocer: si es cierto, yo soy así y quiero cambiar. La mayoría de las veces, hermanos, es porque nosotros, escúchenme bien, nosotros no queremos cambiar.
Paz de Cristo. Alguien que tiene un mal hábito, número uno, no lo va a reconocer. Número dos, a veces no se da cuenta ni de lo que está haciendo. Y cuando alguien le dice, ¿sabes qué? Esto pasa. Lo primero que le va a decir, no. Porque todo el tiempo, hermanos, estamos acostumbrados a hacer lo que nosotros creemos y pensamos. Hay tres áreas en las cuales el hombre y la mujer tenemos que cambiar cuando venimos a Cristo. En la área de nuestro razonamiento, de nuestro pensamiento y de nuestras acciones. Aleluya, Dios. La palabra de Dios es bien clara. Lo que está en tu corazón es lo que va a salir. Amén, aleluya. Si tú en tu corazón estás diciendo yo estoy bien, todo el tiempo va a haber esa pared invisible de decir todo eso está mal, menos lo que hay en mí. Pedro, Juan y todos los apóstoles, antes de ser Jesús crucificado, aún después de estar con él, lo negaron, lo abandonaron. Pero cuando fueron revestidos de lo alto, algo pasó. Cuando fueron revestidos de ese poder, cuando dice el Señor, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, vendré y os estaré contigo todos los días, aleluya, todos los días, hasta el fin del mundo, aleluya. Esa misma promesa es la promesa de hoy para nuestros días. No te dejaré ni te desampararé, porque yo estaré contigo. Aleluya. Eso es palabra de Dios. Eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aleluya. Aleluya. Tenemos, hermanos, que decir lo que dijo el joven que se enfrentó al ejército, ¿verdad? Samuel, y dijo, ¿sabes qué? Yo en mi corazón he determinado servir a Dios. Amén. Si cada uno de nosotros nos determinamos en servir a Dios, créamelo, que Dios va a hacer la obra y va a hacer todas las cosas posibles para manifestar su gloria en usted. Aleluya. Porque no podemos estar de aquí ni para acá. Simple y sencillamente tenemos que ver hacia adelante, hacia el trono de Dios, hacia donde Dios se ha manifestado, hacia donde Dios quiere que tú y yo sigamos adelante. Pero nada de eso va a pasar hasta que tú determines en tu corazón que tú quieres y has decidido servir a Dios. Mira, nada más haz tú poquito, porque la palabra de Dios dice que si tu fe fuera como un granito, aleluya, de la mostaza, es poquito. Si tú te determinas poquito, aleluya, Dios va a hacer las cosas grandes, va a hacer las cosas inimaginables, fuera de este mundo. Puedes decir, hermano Ramírez, pero yo no voy a poder orar y levantar a un muerto. No, pero puedes salvar a alguien que está derechito, apuntándose al infierno. Aleluya. Con tu testimonio. Aleluya. Para que tu palabra, el Señor dice, aleluya, y para que la gente que vea sea para tu honra y tu gloria.
El libro de los Hechos, hermanos, está dirigido, aleluya, hacia el pueblo judío y toda la Biblia, porque se escribió para el pueblo judío. Pero sabes que Dios en su misericordia, Dios en su magnificencia, Dios en sus maravillas, dijo que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Cuando tú bendijeres a mi pueblo, yo te bendeciré. Aleluya. No somos, ¿verdad?, de la raíz genéticamente o de sangre, ¿verdad?, de esa raza, pero espiritualmente sí somos de esa raza, porque creemos en un Dios eterno, creemos en un solo Dios verdadero. Aleluya. Dios manifestado en carne, Jesús. Y qué gran privilegio, hermanos, de que en el libro de los Hechos se nos dice y escrito está que Jesús es el Mesías, que Jesús es el prometido, que Jesús es el Salvador, y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos que en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Yo no sé usted, hermano, hermana, pero yo me he comprometido y le he dicho al Señor, Señor, ¿sabes qué? No por mis propias fuerzas, no por mi propio razonamiento, no por mis propias acciones, sino, Señor, bajo tu autoridad y con tu autoridad y con tu permiso, Señor. Si tú quieres usarme, úsame. Aleluya. Aquí estoy, Señor, porque yo voy a servir a esta generación en la cual tú me has llamado. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, están listos para servir a esta generación? Póngase en pie, hermano, hermana. Aleluya. En el nombre de Jesús. Padre amado, Señor, te doy las gracias. Te doy toda honra y toda gloria, Jesús. Señor, gracias por tu misericordia. Gloria a Dios. Amén, Vamos aleluya.